Cuando uno se quiere preparar para una prueba de selección o para un concurso, lo mismo, lo más importante de todo es la lectura atenta, minuciosa y profunda de la disposición de llamado a prueba de selección. ¿Por qué? Porque ahí está el temario y la bibliografía. Y cualquier docente tiene experiencia porque pasó por institutos terciarios y sabe que si no tenés el temario y la bibliografía no te puede presentar a nada. Entonces, la disposición hay que imprimirla o hay que guardarla en la computadora o en el celular y tiene que ser la herramienta permanente que organice su preparación para la prueba de selección. De hecho, eso que yo les envié a ustedes, donde está el cronograma de clases, está organizado en base a la disposición de llamado a prueba de selección. Esa es la que recién consultamos cuando vimos el puntaje convertido. Entonces, a mí me parece muy importante que ahora hagamos una mirada a la disposición de llamado a prueba de selección. Ahí vamos. Sacamos esto y ponemos la dispo. Uso un mouse nuevo y me vuelve loco. Ahora sí. Muy bien. Empecemos por el principio. Ah, pensé que había alguien que se quería sumar. Bueno, toda disposición... Ay, sí, permitir. Muy bien. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Toda disposición o resolución tiene dos partes, ¿no? En realidad tiene tres. Si vamos a ser exactos, tiene los considerandos, que son la fundamentación, y lo que determina, que se llama, si es una disposición, la parte dispositiva, si es una resolución, la parte resolutiva. Y después tiene anexos. Después tiene anexos. En este caso, nosotros nos vamos a detener en los considerandos. Te dice que en función al estatuto del docente, que da el ascenso docente como un derecho, a la necesidad de cubrir las vacantes que se generen, bla, 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 se dispone lo siguiente. Se dispone lo siguiente, ¿no? ¿Y qué se dispone? En esos son los considerandos. Que, por ejemplo, el considerando que dice que según lo establecido por el artículo 75, inciso 8 del Estatuto del Docente y en el marco de acuerdos paritarios, bueno, toda la fundamentación de por qué se hace la prueba de selección. La Subsecretaría de Educación dispone. Esta es la parte dispositiva. Esto igual les sirve, por ejemplo, más allá de que yo les expliqué que es bueno saberlo porque hay que saber las reglas del juego, también afina su vocabulario, porque después del coloquio viene la entrevista, y la entrevista es individual, y ustedes tienen que saber, como futuros directores, qué es una disposición, qué es una resolución, qué partes tiene, ¿no? Eso les permite lucirse con el jurado. Entonces, ¿qué se dispone? Convocar a pruebas de selección para la cobertura transitoria, con carácter provisional y o suplentes de cargos directivos correspondientes a servicios educativos de nivel secundario. ¿Y a quién convocan? Incisos A, B y C. A, docentes titulares que cumplan con los requisitos de la antigüedad. Ya dijimos, 7 años. B, docentes titulares que no cumplan con ese requisito. C, personal docente provisional del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir. Muy bien. Entonces, fue una convocatoria bastante amplia, ¿no? Hasta docentes provisionales les permitieron participar de la prueba. Una consulta. El docente provisional, al perder la base provisional por titularización, pierde el cargo, o sea, al no tener base, por más que haya rendido bien y haya estado en ese listado, ¿qué pasa con ese docente?
Es excelente la pregunta que hiciste. Yo lo iba a decir, pero te anticipaste. Perdés el cargo jerárquico. La continuidad del docente provisional en el cargo jerárquico depende de la continuidad en las horas que releva y que le permitieron participar de la prueba de selección. Muy bien. Eso está en el artículo 75, donde dice causas de cese del personal jerárquico transitorio. Hay un ítem que te especifica todas las causas de cese, una de las cuales es esa, perder la base provisional que relevó para acceder al cargo. Muy bien. Perdón, y si vos tenés horas y estás enlistado, pero no tenés cargo y perdiste las horas. Pero ¿por qué acción estatutaria perdería las horas? Solamente si sos provisional, si sos titular, no. Claro, no. Si perdés las horas provisionales, salís del listado si no tenés horas provisionales. Y salís del listado si no tenés otras. Pero es raro que pierdas todas las horas provisionales. No, yo te llevo como ejemplo a CENS. Por ejemplo, yo concursé para SECRE de CENS y después terminé renunciando a las horas que tenía de CENS. Ahí te van a limitar. ¿Cómo? Te van a limitar en el cargo. Si vos renunciaste a las horas que originaron tu ascenso jerárquico, te tienen que limitar. Igual yo nunca tomé horas en CENS como secretaria. Estaba en listado. Digo, ¿pierdo mi ubicación en el listado? Y deberías perderla. Igual si no te sacan, no digas nada. Pero bueno, deberías perderla. No tenés base. Claro, exacto. No tengo base. Ustedes que es un ascenso transitorio, tienen que tener una base. Tienes que tener una base. Muy bien. Entonces, lo primero es la disposición. Lo más importante que tenemos que ver es la disposición, ¿no? Entonces, ahí está a qué docentes involucra la disposición. Después viene lo segundo más importante, que es el cronograma. Porque no es mucho el tiempo que tienen, ¿no? Por ejemplo, inscripción de los aspirantes por aplicativo ABC, 28 del 3 al 30 del 3, 3 días hábiles. Antes la inscripción se hacía a mano, se completaba la planilla de inscripción y se llevaba a la SAD. Ahora no, lo tienen que hacer por una aplicación del ABC, tienen que imprimir la planilla, la tienen que completar, la tienen que escanear, hacer un PDF y hacer por PDF todas las probanzas que sea necesario adjuntar y enviar todo por el aplicativo. Y tienen 3 días para hacerlo, del 28 al 30 del 3. Y tiene carácter de declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que no pueden, ¿qué? No pueden mentir. Falsear datos, claro. Claro. Inclusive no hace falta que mientan, puede ser un error involuntario. Igual pueden... omisión de alguna claro. parte. Si el jurado quiere, te excluye, pero no lo hacen nunca, ¿eh? No lo hacen nunca. ¿Cuál es el error más habitual de los profesores? Yo les digo porque fui jurado un montón de años. Que le ponen acá, como lo favorece, bueno, a veces le hacen informe involuntaria, le ponen el puntaje de titular más alto a todas las horas que tienen. ¿Y en realidad está bien eso? No. No, porque no tenés el mismo puntaje de titular en todas las horas. En todas las horas no. Ni en todos los cargos. Si tenés, por ejemplo, 2 cargos de preceptor titular, entonces hay que poner el puntaje de titular en forma individual. Y por eso hoy hicieron una pregunta al inicio de la clase, si estabas más de una vez en el listado. Y sí, podés estar más de una vez en el listado A. ¿Por qué? Porque tenés distintos puntajes de titular y por lo tanto tenés distinto puntaje convertido y como consecuencia, distinto promedio. ¿Se entiende o alguno no lo entiende? Porque es medio rebuscado. ¿Está bien? Si tenés un solo cargo, podés tomar un cargo directivo con doble carga horaria. Si tenés un solo cargo titular, podés tomar cualquier cargo jerárquico, de jornada simple, jornada completa, jornada extendida. No hay problema por eso. No deja de ser un cargo. Solamente uno, porque tenés uno solo para relevar. Los profesores tienen que relevar 10 módulos por cada cargo jerárquico. Por lo tanto, si tienen 20 módulos, pueden tomar 2 cargos jerárquicos. Si tuviesen 20 módulos y un cargo titular, que el estatuto lo permite, podrían tomar 3 cargos jerárquicos. 10 módulos cargo 1, otros 10 módulos cargo 2, y el tercer cargo jerárquico relevando el cargo de base de preceptor, MATP o el que tenga. ¿Vamos bien? Seguimos con la dispo entonces.
Bueno, acá viene el cronograma. Ah, parece que alguien se quiere incorporar, perdón. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos con la disposición, Carmen. Bien. La planilla de inscripción que estuvimos charlando, ¿no? Acá está todo, acá está, ¿ven? El problema es que la planilla no está bien hecha, porque te dice nivel y modalidad secundario, distrito, el que sea, establecimiento, el que sea, cargo profesor, asignatura historia, 2 módulos, ponele. Situación de revista titular, acá le haces una rayita si no tenés la obra relevada, puntaje 380. Pero después vos tenés un montón de obras con distintos puntajes de titular y te va a entrar en 4 renglones. Es un lío bárbaro esto. Está mal hecha la planilla. Está pensada en la gente que tiene cargos nada más, no el que tiene horas. Te alcanza si tenés 4 puntajes de titulares distintos. Si no, se te hace lío ya. En general, los docentes lo que hacen es hacen un renglón, dividen el renglón en 2 renglones, ¿no? Tenés que hacer eso. Muy bien. Los que tienen cargo no tienen problema porque son 2 cargos titulares como máximo. Si estás con cambio de funciones, no podés presentarte a la prueba de selección. Si tenés presumario, te podés presentar, pero no podés acceder. Si tenés sumario, directamente no te podés presentar. La antigüedad es muy importante. Si estás de licencia sin goce, ¿te podés presentar? No. Ajá. Pero únicamente que estés en licencia sin goce en todas las horas. Sí. No te podés presentar por esas horas, pero sí por las otras. Lo que pongas, perdón, pero lo que pongas ahí es lo que vas a relevar. Lo que no querés relevar, no lo pones ahí, entonces. Y no lo ponés, claro, porque vos fíjate que a mí me pasó algo siendo inspector, que un docente se equivocó en forma involuntaria y no puso. Se olvidó de poner unos módulos de una escuela. Después salió un cargo de esa escuela y el docente quiso presentar un recurso, pero lo perdió. ¿Por qué? Porque, claro, él quería tener prioridad en la escuela. Tomó otro docente que sí tenía base en la escuela y la puso. Y fue un error de él. Él no puso esas horas. Él no las puso. Y si no las puso, ¿las puede relevar? No. No. Bien, la antigüedad, ven que tiene antigüedad en la docencia, pero acá te aclara, antigüedad en la dirección que convoca, porque los 7 años son acá, no acá. Son en la dirección que convoca. Ojo que ese es un detalle importante. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Y esto sí que es lo más importante de todo. ¿Qué es? Ay, ¿qué pasa? Ahí está. El temario y la bibliografía es lo más importante de todo. El temario y la bibliografía. Ahí es donde nosotros nos tenemos que detener porque ahí es donde se muestra la impronta de la gestión. Y también hay cuestiones que son estructurales, porque más allá de la impronta de la gestión que ocupa el gobierno transitoriamente por la elección popular, hay marcos normativos que la trascienden. Por ejemplo, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las grandes leyes nacional y provincial de educación, la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Diversidad de Género, la Ley de ESI, la Ley de Centro de Estudiantes. Por más que la gestión tiene su impronta, ¿puede alejarse de ese marco? No. No. Porque ya es ley. Podría hacerlo si se modifica la ley. Podría hacerlo si se modifica la Constitución Nacional. En las atribuciones del Congreso de la Constitución Nacional se establece que debe garantizar la educación bilingüe de los pueblos originarios. Mientras esté eso, los pueblos originarios tienen ese derecho y los estados de las provincias tienen la obligación de cumplimentarlo. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Constitución, ¿qué dice? Que las provincias son las responsables de la educación primaria. Por eso en un principio las escuelas primarias eran de las provincias y las secundarias eran de la nación. Pero en el año 1993
Bueno, ya a principios del siglo XX las provincias empezaron a tener escuela secundaria, pero también había escuela secundaria de nación. Y también había algunas escuelas primarias de nación, sobre todo en provincias muy pobres que no tenían recursos. Eran las escuelas Laines, las primarias de nación. En 1978, las escuelas primarias pasaron a las provincias. Y en 1993 pasaron las secundarias a las provincias. Y ahora las provincias son las únicas que tienen escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Por eso se dice que el Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio sin escuelas. Sin escuelas. No sé cómo llegamos ahí. Bueno, porque estábamos hablando de Estado, Sociedad y Educación, que es el eje temático 1, ¿no? El temario y la bibliografía de la prueba de selección de directores de todos los niveles y modalidades está organizado igual. 3 ejes son. El eje 1 es Estado, Sistema y Política Educativas, y son exactamente los mismos los contenidos. Y tiene que ver con el marco general donde se desarrolla la acción educativa en el Estado argentino y en los estados provinciales. Lo que recién les dije, las constituciones, la nacional y provincial, y las grandes leyes, que en el caso de la Ley Nacional de Educación para los que son de nivel secundario es fundamental, porque es un cambio paradigmático, porque la educación secundaria pasó a ser ¿qué? Con la Ley Nacional obligatoria. Muy bien. Y entonces, al hacer obligatoria, el Estado tiene la obligación de ¿qué? De garantizarla, porque pasa a ser un derecho de nuestros jóvenes y adultos. Muy bien. Después tienen el eje temático 2, que es la institución educativa. El eje temático 1 es más macro, ¿no? Estado, sistema y políticas educativas. Ahí tienen todo el temario y la bibliografía. Las primeras clases está ordenado según los ejes temáticos, ¿no? El cursito este que estamos haciendo. Muy bien. El eje temático 2, lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales del nivel que sea. Puede ser inicial, primario, secundario, superior, puede ser la modalidad técnico-profesional, la modalidad de psicología, ¿entienden? Este ya no es igual para todos los niveles y modalidades, porque cada nivel tiene sus propios lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales. Tienen cuestiones que son específicas, pero todo es específico. ¿Qué opinan ustedes? No, hay cuestiones que abarcan la organización de todas las instituciones en los distintos niveles, pero son como la obligatoriedad, la inclusión, la inscripción. Creo que hay cosas... También los enfoques de las disciplinas, claro, los enfoques sobre evaluación, sobre prácticas de enseñanza. Es decir, esto es un sistema, no son compartimentos estancos. Inclusive tienen que tener claro, bueno, sobre todo el día que concursen para inspectores o que participen de una prueba de selección para inspectores, que las escuelas privadas también forman parte del sistema educativo y también son públicas. A veces se divide entre escuelas públicas y privadas y no es así. La división es entre escuelas públicas de gestión estatal y escuelas públicas de gestión privada. El sistema es uno solo, más allá de las subvenciones. No tiene nada que ver las subvenciones, no es por las subvenciones. Es porque la política educativa es una sola y todas las escuelas son públicas e implementan la misma política educativa. Por ejemplo, el mismo diseño curricular. Todo esto en teoría, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el eje 2. Por ejemplo, en el eje 2, en todos los niveles y modalidades se habla de construir ciudadanía, ¿no? Pero en el nivel secundario, esto pasa a ser, digamos, de un protagonismo absoluto y ya se menciona la figura de la participación estudiantil en la toma de decisiones a través del centro de estudiantes u otro tipo de organizaciones de los jóvenes o de los estudiantes. ¿Entienden? Es decir, lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales del nivel que sea. Tienen aspectos comunes, pero tienen aspectos específicos. Por ejemplo, los problemas no son los mismos. Secundaria tiene más problemas que los otros niveles. ¿Por qué digo esto? A ver.
¿Por qué secundaria es el nivel con más problemas? Por ahí, yo soy de nivel primario y por ahí lo que yo observé viendo los temarios, que leí el de secundaria, es que en el nivel primario está más enfocado en lo que es inclusión, lectoescritura, la unidad pedagógica, y está como más, por ahí ya en secundaria lo que vi es como que abarca otras temáticas de esto de darle participación a otras cuestiones. Hay algo que es fundamental, que Silvina Gears habla de buena escuela. Y cuando habla de buena escuela, ¿de qué habla? De que incluir a todos. Exacto. Y secundaria no lo está haciendo. No digo que sea culpa de nadie en particular. La realidad son los números. Claro. Yo tengo que ver los números 2022. Pero tengo los números 2019, prepandemia, y de cada 100 chicos de una cohorte que empieza primer año, se reciben en tiempo y forma 29 nada más. Es un número muy bajo. 29 en todo el país, incluyendo gestiones estatales y gestión privada. Por lo tanto, los números son más preocupantes en la gestión estatal, pero no porque los docentes y los pibes sean peores, simplemente por una cuestión de capital cultural de las familias y medios económicos, que no podemos desconocer. Por eso, entonces, cada nivel tiene su problemática, cada nivel tiene su especificidad, pero hay cuestiones que son comunes. A los que son de nivel primario, en algunos encuentros, la segunda mitad de septiembre, yo trabajo articuladamente con una inspectora de nivel primario que se va a abocar a unidad pedagógica, alfabetización, la lectura, todas cuestiones que son más de nivel primario. Es decir, el Plan Nacional de Lectura es para todos los niveles y modalidades, pero en primaria se trabaja con otra intensidad, se hacen encuentros de bibliotecarios también. Muy bien. Yo lo conozco, pero prefiero que lo dé una persona que está más en el nivel. Y después tienen el eje 3, que es de donde salen más cantidad de problemáticas, ¿no? El eje 3 son las prácticas de conducción de las y los directores. Otra vez lo mismo. Es el mismo eje en todos los niveles y modalidades, pero tienen algunas diferencias según el nivel y la modalidad. No son exactamente los mismos contenidos, pero en este caso son más parecidos que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque tanto en nivel primario, secundario, inicial y en las modalidades, las prácticas de conducción de los directores y de las directoras se dividen en 4 dimensiones. Esto es importante que lo tengan claro. Después yo les voy a mandar algo sobre las dimensiones de la gestión. La dimensión política. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Una voz escribió que no escuchaba. Ahí vamos. Bueno, entonces son 4 dimensiones. La dimensión política, que es muy importante, sobre todo en la entrevista, pero tiene que estar presente en el coloquio también, que es posicionarse en el rol del director como garante de la implementación de la política pública en la escuela. El director no es solamente un administrador que firma los boletines y eleva los estados administrativos que pide el inspector y el sistema y el nivel central. No. El director tiene que ser el que garantiza que ese diseño curricular se implemente, que ese chico esté incluido, que se haga el seguimiento de las inasistencias, que se aplique la resolución 736 del 12. El director es el garante de la implementación de la política pública, atravesada en forma absoluta por la inclusión. Sí. ¿Cuál es la 136 del 12? No, 736. Por ahí me escuchó mal. ¿Y qué? ¿Cuál es esa? Es una resolución muy importante, la vamos a ver. Tiene aspectos preventivos y aspectos de intervención frente al ausentismo de los alumnos. Y esta va en concordancia con el régimen académico. Pero la 736 es para todos los niveles y modalidades. Es muy importante la 736. Sobre todo en la pospandemia, ¿no? La revinculación. Muy bien, tenemos la dimensión política, la dimensión pedagógica. La dimensión pedagógica tiene que ver con la especificidad que tienen las escuelas, ¿no? ¿Qué diferencia las escuelas de las otras instituciones sociales? Su carácter educativo.
¿eh? Y la dimensión pedagógica tiene que ver sobre todo con la gestión del director en la supervisión de las prácticas de enseñanza, las prácticas de evaluación, las planificaciones, los acuerdos de enseñanza, etcétera, etcétera. Esa es una dimensión muy importante. Es la que le da especificidad a la gestión del director. Pero también es fundamental la dimensión organizacional / administrativa. La tercera dimensión de la gestión. Todo esto está en la disposición. Es importante que lo sepan, porque si lo pusieron en la disposición, quiere decir que la gestión sigue esta línea de pensamiento, ¿no? Muy coherente, por otro lado. Muy bien, entonces, y la dimensión organizativa administrativa tiene dos características fundamentales que no pueden desconocer. Después tiene muchas más cuestiones, ¿no? Pero vamos entrando en dos cuestiones. Una es que sin organización una escuela no puede funcionar, porque la organización es el sostén de la escuela, lo que permite que la escuela se pueda desenvolver. Y lo organizativo tiene tres bases ineludibles: tiempos, espacios y agrupamientos. Tiempos, espacios y agrupamientos. ¿En qué tiempo y en qué espacio determinado docente va a desempeñarse frente a determinado grupo de jóvenes o niños? Si eso no está organizado, ya directamente no hay escuela que funcione. Pero bueno, lo organizativo abarca un montón de aspectos que tiene que ver con lo estatutario, con las normas, con la implementación de las normas, con los estados administrativos. Entonces, por un lado, lo organizativo garantiza que la escuela funcione. Por lo tanto, no lo podemos despreciar, como algunos hacen y dicen que es solamente burocracia. Pero aparte, lo administrativo genera sin número de insumos cualitativos y cuantitativos, que son fundamentales. ¿Por qué? Más allá de que hay que hacerlo porque es obligación y te lo pide el inspector y lo tenés que elevar. Pero aparte de eso, ¿por qué es fundamental? Y esto lo tienen que tener claro. Hacer un diagnóstico. Muy bien. Te permite construir un diagnóstico, detectar los problemas que tiene la escuela y pensar en planes de mejora. Es decir, lo administrativo, los insumos administrativos, ya sean cuantitativos o sean insumos cualitativos, los tenemos que leer en clave pedagógica para poder anticipar problemas y generar cursos de acciones para la mejora. Es decir, en secundaria me piden un relevamiento del informe de avance y lo hago porque me obligan. Puede ser que lo tenemos que hacer porque nos obligan, pero aparte, si somos buenos directores, tenemos que leer ese informe de avance para poder detectar si hay problemas en algún área de estudio, en algún turno, en alguna sección, con algún profesor. Obviamente, eso no explica el problema, pero sí te lo permite detectar, para después cruzar ese indicador con otros insumos institucionales y ver dónde está el problema. El estado administrativo no es solamente burocrático, te permite evaluar la marcha de la escuela. Hay que analizarlo en clave pedagógica. Muy bien. Y por último tenemos la dimensión comunicacional, que es fundamental. ¿Cómo se concibe la dimensión comunicacional, más allá de lo teórico? Como un requisito básico para una auténtica democratización de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque la dimensión comunicacional tiene por objeto que la información llegue a todos los actores institucionales, porque la única participación genuina se va a producir si los actores institucionales están informados. Si no, ¿cómo van a participar? Los padres, las familias, los jóvenes, los auxiliares, los docentes, todos los docentes, MATP, equipo de orientación, bibliotecario, todos tienen que contar con la información suficiente que les permitan participar en la vida de la escuela. Por lo cual la comunicación tiene que ser fluida y debe predominar por medio de los canales formales. Después lo vamos a profundizar todo esto, ¿no? Entonces,
Esas son las 4 dimensiones de la gestión. Las clases se van a organizar profundizando distintos contenidos de estas 4 dimensiones, que de donde salen todas las problemáticas, ¿no?